noches, ¿cómo están? Un saludo cordial. Hoy vamos a hablar de la enfermedad pericárdica. El pericardio se enferma en diferentes contextos. La presentación clínica de los diferentes cuadros patológicos con los que el médico se enfrenta pueden ser de evolución aguda como pueden ser de evolución crónica. Las causas que enferman al pericardio son variables, desde procesos infecciosos, pasando por procesos inmunopatogénicos, o sea, de naturaleza inmunológica, hasta procesos neoplásicos. Es importante recordar que el pericardio está formado por dos hojas, por dos capas, una capa fibrosa externa y una hoja serosa que está formada por células mesoteliales. Entre estas dos hojas normalmente hay un líquido que rara vez supera los 50 centímetros cúbicos, que en realidad es un ultrafiltrado del plasma. Las hojas pericárdicas están irrigadas por la arteria mamaria interna y tienen una importante inervación nerviosa. El sistema venoso está asegurado por la vena ácigos. Dentro de las funciones del pericardio está el hecho de que previene la dilatación excesiva de las cámaras cardíacas, permite distribuir las presiones entre ambos ventrículos, favorece los movimientos cardíacos y actúa como una barrera ante infecciones o diseminaciones neoplásicas. Es bastante distensible el pericardio. Antes se le daba muy poca importancia al pericardio, pero últimamente, es decir, después del aparecimiento de lo que fue la ecografía cardíaca, realmente el pericardio cumple un papel muy importante dentro de la mecánica dentro de la mecánica cardíaca. Las enfermedades del pericardio se pueden presentar, es decir, de cuatro formas de compromiso pericárdico. La pericarditis aguda, que es multifactorial, tiene una clínica muy característica y por el dolor que presentan estos enfermos, el principal diagnóstico diferencial de la pericarditis aguda es el infarto agudo de miocardio. Esta enfermedad puede ser de naturaleza aguda, como que puede ser de naturaleza crónica. El derrame pericárdico es otro problema que es consecuencia de la pericarditis aguda, que es grave cuando compromete hemodinámicamente al gasto cardíaco. También el derrame pericárdico puede ser de evolución aguda, por ejemplo, cuando hay un trauma de tórax y ese espacio pericárdico se llena de sangre en el contexto de un trauma de tórax, lo cual constituye una emergencia médica porque hay que evacuar esa sangre que hay dentro del espacio pericárdico, porque si no el enfermo entra en shock y hace un paro cardiorrespiratorio por un mecanismo que se llama la disociación electromecánica. El taponamiento cardíaco, que es el
cuando ese derrame pericárdico es masivo, produce lo que acabamos de decir, compromete el gasto cardíaco. Cuando, por ejemplo, es debido, como decíamos anteriormente, a un trauma del tórax, constituye una verdadera emergencia, porque como decía anteriormente, ese derrame pericárdico que se instala en forma aguda y que la gravedad depende precisamente del tiempo en que se instala el derrame pericárdico. Si el derrame pericárdico se instala en forma aguda, como es el caso de un trauma de tórax, o por ejemplo en el contexto de una disección de aorta, por ejemplo, donde la sangre se vacía al espacio pericárdico, o en el contexto de un infarto agudo de miocardio, en el caso que haya una rotura cardíaca. En esos casos, ese derrame pericárdico que progresa al taponamiento cardíaco son verdaderas emergencias médicas que ponen en riesgo la vida del enfermo en forma inmediata. Sin embargo, hay derrame pericárdico, como también taponamiento cardíaco, que son de evolución subaguda y crónica, y el ejemplo característico es el que ocurre, por ejemplo, en la tuberculosis. En la tuberculosis el paciente pasa por una fase aguda de pericarditis, progresa derrame pericárdico y posteriormente se complica con taponamiento cardíaco. Pero estos pacientes generalmente toleran, pueden pasar días, semanas. He visto pacientes en mi práctica con historias de taponamiento cardíaco, es decir, con historia de un derrame pericárdico que progresó en el curso inclusive hasta de 2 meses, pero que al final de cuentas ese taponamiento cardíaco compromete la hemodinámica y necesariamente el paciente debe ser sometido a una pericardiocentesis. Y finalmente, lo más dramático, lo más grave que le puede ocurrir al pericardio es la pericarditis crónica constrictiva. Hay un proceso fibroso, se calcifican las hojas pericárdicas y prácticamente esto provoca un patrón de disfunción diastólica en la que las cámaras cardíacas no se pueden llenar y el paciente sufre de síntomas de bajo gasto cardíaco y tiene una presentación clínica como de un paciente que está con insuficiencia cardíaca derecha, con irritación yugular, hepatomegalia y edema de miembros inferiores. La constricción pericárdica es muy frecuente en pacientes también por pericarditis tuberculosa y prácticamente estos enfermos se benefician de es decir, estos pacientes necesitan ir a una cirugía para poder, en términos sencillos, liberar a ese corazón de esta constricción pericárdica. Entonces vamos a ir viendo estos 4 cuadros clínicos. Como su nombre indica, la pericarditis aguda es una inflamación de las hojas pericárdicas. Representa el 0,1% cuando los enfermos van por dolor torácico, el 0,1% de los pacientes hospitalizados y el 5% es decir, lo que representa una pericarditis aguda dentro del contexto de todo ese contingente de enfermos que llegan al servicio de urgencia por dolor torácico, la pericarditis aguda solo representa un 5%. Porque indudablemente lo más frecuente, lo que primero debemos pensar en un enfermo que llega al servicio de urgencia por dolor del pecho es el infarto agudo de miocardio. Las causas de la pericarditis aguda pueden ser de naturaleza infecciosa, como vemos acá, y de naturaleza no infecciosa. Más de la mitad de las causas de pericarditis aguda son de tipo infeccioso idiopático, generalmente de origen viral,
Y como no es fácil detectar el material genético del virus, prácticamente las pericarditis agudas pasan como idiopáticas. Los virus pueden ser del género Coxsackie, puede ser adenovirus, es decir, estos dos tipos de virus son los que más frecuentemente producen pericarditis aguda. Si hablamos de causas infecciosas, la segunda causa infecciosa sería la tuberculosis, pero para países pobres. Para países ricos, la pericarditis de origen tuberculosa no es una causa importante. En países ricos son las neoplasias. Los dos tumores que más se asocian a pericarditis aguda es el tumor de cáncer de pulmón y el tumor de mama. Dentro de las infecciones de naturaleza autoinmune, el lupus eritematoso sistémico puede ser la primera carta de presentación de esta enfermedad autoinmune. Se puede presentar el paciente con una pericarditis aguda o con un derrame pericárdico, y siempre hay que pensar en pacientes jóvenes. La artritis reumatoidea y la esclerodermia son las otras dos enfermedades que pueden estar asociadas a la pericarditis aguda. Y dentro de estas causas también, que no son ni de naturaleza infecciosa, tampoco tumoral y tampoco autoinmune, está una pericarditis asociada al infarto agudo de miocardio, que posteriormente vamos a ver. Este proceso inflamatorio produce exudación. Se puede clasificar la pericarditis aguda de acuerdo al tiempo de evolución en aguda cuando es menor a 6 semanas, es de tipo fibrinosa, puede acompañarse de derrame, como que también puede ser una pericarditis aguda seca sin derrame. La pericarditis puede ser subaguda cuando está entre los 6 semanas a 6 meses, y habitualmente se acompaña de derrame y puede ir a la pericarditis constrictiva. Y el ejemplo más clásico de pericarditis crónica es aquella producida por la tuberculosis. El bacilo de Koch puede provocar inicialmente una pericarditis aguda, puede ir al derrame, se puede taponar y finalmente queda el paciente con una pericarditis constrictiva. La tríada clínica de una pericarditis aguda consiste en un dolor torácico, la presencia de un roce pericárdico y se impone un electrocardiograma, porque el electrocardiograma nos va a permitir, primero, confirmar que es un proceso inflamatorio del pericardio, y segundo, porque nos va a permitir descartar un evento coronario agudo. Importante es el electrocardiograma porque las características del dolor torácico de una pericarditis aguda simula mucho el dolor de un infarto agudo de miocardio. Este dolor es de tipo precordial o retroesternal, se irradia al cuello, a la espalda, al hombro o a los brazos, por lo tanto no se diferencia mucho del dolor de un infarto agudo de miocardio, pero tiene algunas características que semiológicamente las vamos a rescatar. Frecuentemente es intermitente y es de tipo pleurítico. Ese es un dato semiológico muy importante. ¿Qué significa pleurítico? Significa que el dolor se va a exacerbar cuando el paciente mete aire, cuando respira o cuando tose. Por eso dice acá que aumenta con la tos, con la inspiración. Y es un dolor que también empeora en la posición supina y se alivia cuando el paciente se sienta al borde de la cama, por ejemplo. En cambio, el dolor del infarto agudo de miocardio
no se modifica con los cambios de posición ni con los cambios de respiración. Por lo tanto, es importante esas características del dolor de la pericarditis aguda. Este dolor torácico, cuando es una pericarditis aguda, es como el infarto porque es un dolor de inicio súbito, es agudo, pero es de tipo pleurítico y subesternal. Generalmente el dolor del infarto agudo de miocardio es retrosternal. El elemento patognomónico de una pericarditis aguda, el elemento semiológico que prácticamente nos confirma que es una pericarditis aguda, es el frote. El frote pericárdico es un ruido áspero que se oculta fundamentalmente con la membrana del fonendoscopio en la región del mesocardio sobre el borde external izquierdo y fundamentalmente en la posición de sentado. Pero tiene una característica también que nos engaña a los médicos, porque este ruido, que fue descrito por el doctor Collín como un ruido similar a como cuando uno frota un cuero viejo, es inconstante. Yo he sabido examinar enfermos en la mañana, los encuentro con un frote pericárdico y en la tarde ya no lo escucho el frote pericárdico. Entonces esa característica de ser inconstante es importante dentro de la semiología. Pero ocultar un frote pericárdico creo que no es difícil porque es un ruido áspero, rasposo, que no se relaciona con los ruidos cardíacos y que se oculta mejor con la membrana del fonendoscopio. Y el tercer elemento dentro de esta triada para hacer el diagnóstico de la pericarditis aguda es el electrocardiograma. Todo paciente que llega a un servicio de urgencia con un dolor torácico se impone hacerle un electrocardiograma. El electrocardiograma me va a permitir descartar si es una pericarditis aguda, si es un evento coronario agudo, si es un tromboembolismo pulmonar o si es una disección de aorta. Por lo tanto, es mandatorio realizar un electrocardiograma. El electrocardiograma en la pericarditis aguda pasa por 4 fases. Típicamente, el paciente que está cursando con una pericarditis aguda tiene una taquicardia de tipo sinusal y hay un supradesnivel del ST, pero es generalizado en todas las derivaciones generalmente. Y es cóncavo hacia arriba, no es como el dolor del infarto agudo miocardio que es convexo. Es decir, el supradesnivel del ST en los pacientes con pericarditis aguda es de tipo cóncavo. En cambio, en el infarto agudo de miocardio, este supradesnivel es de tipo convexo. Y la otra característica es que es difuso. En cambio, en un infarto agudo de miocardio, dependiendo la arteria coronaria que se obstruye, uno puede encontrar un infarto de la pared anterior. En ese caso va a encontrar ese supradesnivel convexo de B1, B2, B3, B4. Si es de la pared inferior, vamos a encontrar D2, D3 y ABF, la pared inferior. Si es la pared lateral vamos a encontrar D1, ABL, B5 y B6. Entonces, el electrocardiograma de un infarto agudo de miocardio, dependiendo qué arteria esté obstruida, eso se va a expresar en algunas derivaciones del electrocardiograma. En cambio, en la pericarditis aguda, el compromiso, ese supradesnivel que es cóncavo, como acá se ve, que es cóncavo, el supradesnivel es cóncavo, es difuso. Entonces, la literatura, los clínicos, los expertos, han expresado que el paciente pasa por 4 fases. 4 fases dentro de los cambios que sufre el electrocardiograma. La fase 1, que aparece a las pocas horas del inicio de los síntomas, lo que se observa es una elevación cóncava del segmento ST en casi todas las derivaciones.
Y un dato importante es que aparece un descenso del segmento PR. Un descenso del segmento PR. Desciende. En la fase 2, que ocurre varios días después del comienzo de la pericarditis, empiezan a normalizarse, como ustedes ven acá, ya no hay ese supranivel de tipo cóncavo, y las ondas T empiezan a aplanarse. Esto no había en la primera fase. Desciende el segmento ST y las ondas T, que representan la repolarización de los ventrículos, empiezan a aplanarse. En la fase 3 se produce una inversión de las ondas T, que si uno lo encuentra al enfermo en esta fase y con dolor del pecho, pues hace suponer que sea un evento coronario agudo, porque no siempre el paciente no siempre va a venir cuando en la primera fase, cuando hay el inicio de las alteraciones electrocardiográficas. No siempre los pacientes vienen en esa fase, pueden venir en esta fase, pero hay algo característico que aquí no aparecen las ondas Q. Cuando es un evento coronario agudo, cuando ya están las ondas T así negativas, en un infarto de miocardio, generalmente tendrían ya que aparecer las ondas Q de necrosis. Y en la fase 4, prácticamente es un electrocardiograma normal, aunque pueden persistir ondas T negativas en algunos pacientes. En este caso, este es un electro totalmente normal. Se ve la onda P, el complejo QRS, el ST no está elevado y las ondas T son positivas. Ondas T positivas, entonces es un electrocardiograma que parece normal. Vamos a hablar de algunas formas específicas de pericarditis y voy a empezar con la pericarditis tuberculosa porque es una de las formas más frecuentes para países pobres. Tiene una mortalidad del 85% sin tratamiento y casi la mitad de estos enfermos van a la pericarditis constrictiva. La presentación es variable, puede el paciente cursar con o sin derrame. Y generalmente tienen fiebre persistente, evolucionan a pericarditis constrictiva crónica y cuando se le hace una radiografía de tórax es habitual que uno vea calcificaciones pericárdicas. El diagnóstico de una pericarditis tuberculosa es eminentemente clínico porque habitualmente no se lo encuentra el bacilo de Koch en el derrame pericárdico. Sin embargo, dentro de los elementos de laboratorio, después de que yo he hecho una buena anamnesis con mi enfermo, he sospechado de que es un paciente que tiene tuberculosis o que ha estado en contacto con un BK positivo. Generalmente cuando cuando se estudia el líquido pericárdico, esta enzima, la adenosina deaminasa, es mayor de 40, entonces eso es muy sugestivo. Es un exudado a predominio de mononucleares, que vamos a ver cuando abordemos el tema de los derrames. Entonces eso me hace pensar que es de tipo tuberculoso. Sin embargo, cuando se le hace una ecografía a un paciente con pericarditis, cuando se le hace una ecocardiografía a un paciente con pericarditis tuberculosa, es muy característico los cambios que produce el bacilo de Koch a nivel del pericardio. Se ve ahí alteraciones muy características, se ve un patrón característico que es informado por los que hacen la ecocardiografía y por lo tanto con la anamnesis, con la historia clínica, con los antecedentes, uno puede catalogar al paciente que se trata de una pericarditis tuberculosa. Es típico ver en la ecocardiografía lesiones granulomatosas,
Y en la radiografía uno puede ver calcificaciones porque es casi común de que estos enfermos vayan al derrame pericárdico y a la constricción. Entonces, cuando se examina el líquido pericárdico, se trata de un exudado a predominio de linfocitos y monocitos de alta densidad. El tratamiento de una pericarditis tuberculosa no varía del tratamiento de la tuberculosis general. Sin embargo, los expertos hablan de que para prevenir que estos pacientes vayan a la constricción pericárdica, se indiquen corticoides. La prednisona es una de las drogas que más se utiliza para el tratamiento en una dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo peso por día. Entonces, de esa forma uno puede sospechar la pericarditis tuberculosa. Hay otra forma clínica de pericarditis que se observa en pacientes con insuficiencia renal crónica. Existen dos formas de cómo se presentan estos enfermos. Como una forma que es la pericarditis urémica en enfermos renales avanzados, antes de que el paciente empiece la terapia sustitutiva de la diálisis. Hay una inflamación del pericardio parietal y visceral y hay una pericarditis asociada ya cuando el paciente está en programa de diálisis. Clínicamente no se diferencia, de acuerdo a la clínica, no se diferencia de una pericarditis como tal. Entonces, aquí uno cataloga al enfermo como una pericarditis porque hay toda una clínica de un enfermo que está en insuficiencia renal. La literatura dice que para que se presente la pericarditis urémica, la urea tiene que estar arriba de 150 a 200. Estos pacientes responden rápidamente a la terapia dialítica, es decir, que la mayor parte de las veces el paciente no necesita una terapia antiinflamatoria porque el éxito es limitado. Los antiinflamatorios no esteroideos como la indometacina, la aspirina, el ibuprofeno que se pueden utilizar en pericarditis de otra naturaleza, acá cuando es por insuficiencia renal, el mejor tratamiento sigue siendo la terapia dialítica. La pericarditis aguda en el contexto de enfermedades sistémicas autoinmunes tienen un periodo de latencia prolongado y hay una rápida respuesta a los corticoides. La artritis reumatoidea, el lupus, la esclerosis sistémica progresiva, todo este grupo de enfermedades pueden provocar pericarditis y muchas veces pueden ser la carta de presentación de la enfermedad autoinmune. Y el tratamiento sigue siendo la enfermedad de base. O sea, el reumatólogo es el que va a dirigir el tratamiento porque tratando la enfermedad de base mejoran los síntomas de la pericarditis y además que esta pericarditis aguda es expresión, por ejemplo, en el lupus o en la artritis reumatoidea, de que la enfermedad está activa. Por lo tanto, generalmente necesitan inmunosupresores o necesitan corticoides. La pericarditis que ocurre en el contexto de un infarto agudo de miocardio no es de naturaleza infecciosa ni metabólica. Existen dos formas. Esta forma temprana, que se llama por eso pericarditis epistenocárdica, es por exudación directa. Se produce generalmente en infartos transmurales, es decir, infartos grandes con onda Q, y muchas veces pasa desapercibida. Habitualmente el paciente solo necesitaría un antiinflamatorio no esteroideo, que puede ser el ibuprofeno o puede ser la aspirina. Sin embargo, y tiene buen pronóstico. Las características clínicas son similares a cualquier pericarditis. En cambio, hay otra forma
que se presenta en forma tardía, entre una semana a meses. Y aquí la literatura mundial dice que hay un fondo, un trasfondo de tipo inmunológico. Es más frecuente, es decir, no requiere que sea no siempre es porque haya habido un infarto transmural. Es más frecuente cuando la terapia ha sido con antitrombótico, pueden progresar al derrame pericárdico. Y en la tercera parte de los enfermos pueden desarrollar taponamiento cardíaco o rotura de la pared libre. Hay que tener de todas maneras un cuidado con estos antiinflamatorios. Entonces, estas dos formas de pericarditis hay que tomarlas en cuenta porque uno puede confundirse. Pues un paciente, sobre todo la presentación tardía, que es el síndrome de Dressler, uno puede etiquetar al paciente como un reinfarto o como que se estuviera volviendo a infartar el enfermo. Entonces, qué es lo que nos va a distinguir de que no sea un reinfarto? Es la presencia, la ocultación del frote pericárdico y el electrocardiograma. O sea que es mandatorio cuando uno da de alta, por ejemplo, a un enfermo con un infarto de miocardio y retorna a ese enfermo a los 2 meses, por ejemplo, con una recrudescencia de un dolor en el pecho, hay que certificar, hay que discriminar si es una pericarditis postinfarto o es un reinfarto. Y la forma de hacerlo es a través del examen físico, la presencia del frote y el electrocardiograma que nos va a mostrar un segmento ST elevado, pero de tipo cóncavo, no es convexo como en el infarto agudo de miocardio. Entonces, el tratamiento de una pericarditis aguda ha de depender de la causa, pero de forma sintomática se trata con medicamentos antiinflamatorios. El derrame pericárdico expresa la presencia de líquido dentro del espacio pericárdico en cantidad mayor de lo normal. Esto puede ser debido a una enfermedad de base, a un proceso lesional o a un proceso inflamatorio tumoral. Más allá de los 50 ml, uno ya puede sospechar que es un derrame pericárdico. Radiográficamente tiene que haber una acumulación mayor a 250 cc de líquido pericárdico para que uno pueda ver, para que se pueda visualizar en una radiografía de tórax. Es agudo cuando es menor a una semana, subagudo entre una semana pero menor de 2 meses, y el derrame pericárdico típicamente crónico corresponde a los casos de tuberculosis. Etiológicamente son las mismas causas de la pericarditis aguda. Puede ser por tuberculosis, puede ser por irradiación en los pacientes que están recibiendo radioterapia en el contexto de un cáncer, y hemos dicho que los cánceres que más se asocian son el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. También después de la cirugía cardíaca, y me olvidaba decir que la pericarditis aguda es frecuente en pacientes que han sido sometidos a una cirugía cardíaca y de forma idiopática. En un derrame pericárdico hay una dificultad en la elasticidad, la rigidez y la elasticidad disminuyen y por lo tanto eso se expresa en una dificultad en el llenado diastólico. Este líquido que hay ahí dentro del espacio virtual del pericardio va a aumentar la presión de fin de diástole, aumenta la presión intrapericárdica, aumenta la presión venosa sistémica y esto va a determinar que el ventrículo izquierdo quede vacío y no pueda expulsar un volumen latido adecuado que genere un gasto cardíaco normal. En cuanto a la etiología, hemos dicho que el derrame pericárdico puede ser de naturaleza infecciosa por insuficiencia renal crónica, conectivopatías,
infarto agudo de miocárdico después de una pericarditis aguda. Puede ser por fármacos, la radioterapia, pero también en los derrames pericárdicos pueden presentarse en el contexto cuando son de naturaleza, cuando son trasudados, cuando el valor de la proteína es menor de 3 gramos, por insuficiencia cardíaca, por el embarazo, hipoproteinemia, por ejemplo en los casos de cirrosis hepática alcohólica. En el hipotiroidismo es frecuente el derrame pericárdico y por obstrucción del sistema venoso. Radiográficamente simula mucho un derrame pericárdico de una insuficiencia cardíaca crónica avanzada. ¿Por qué? Porque la silueta cardíaca está muy crecida, tiene la forma de cantimplora, como dice aquí en la diapositiva, tiene la forma de un botellón, ¿cómo se llama? El mediastino superior es angosto. Entonces, cuando uno le traen una radiografía de tórax de un enfermo y uno no lo ha examinado todavía, uno puede decir esta cardiomegalia global puede ser insuficiencia cardíaca, pero tiene que hacer diagnóstico diferencial de un derrame pericárdico y tiene que hacerlo pronto porque el tratamiento es muy diferente. Decía anteriormente que para que se vea para que se exprese en una radiografía de tórax, el derrame, el líquido tiene que ser mayor a 250 mililitros. Entonces, esta es la forma de cómo adopta el corazón cuando hay un derrame pericárdico. El examen gold estándar para diagnosticar un derrame pericárdico es la ecocardiografía. Confirma el diagnóstico, evalúa el volumen, evalúa la localización, puede ser un derrame anterior o posterior, permite aproximarse a la etiología del derrame pericárdico, valora si hay compromiso hemodinámico porque la gravedad de un derrame pericárdico está en relación a la velocidad a la velocidad en el tiempo, en qué tiempo se ha instalado el derrame y del compromiso hemodinámico. Porque un derrame pericárdico cuando es agudo o cuando es crónico y va comprometiendo la hemodinamia, el paciente puede entrar en taponamiento y se puede morir. Identifica entonces las causas graves de derrame pericárdico, por ejemplo, en el contexto de un infarto agudo de miocardio, por rotura, el líquido, la sangre se vacía en el saco pericárdico, puede ser por disección aórtica también que provoca un hemotórax, entonces esto es muy grave. Y evalúa de cómo va a ser el método óptimo para drenar ese líquido. Fisiopatológicamente hemos dicho entonces que el derrame pericárdico provoca un aumento de la presión intrapericárdica, hay compresión de las cámaras cardíacas, se dificulta, hay limitación al llenado ventricular, el ventrículo izquierdo está vacío, por lo tanto el gasto cardíaco baja, la presión arterial baja, porque el volumen latido disminuye y esta hipotensión arterial va a generar que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por un lado. Este aumento de la presión de las cámaras cardíacas va a provocar la congestión periférica. Entonces, ecocardiográficamente, acá se ve el líquido pericárdico, aquí se ve el derrame pericárdico, generalmente entre la pared libre del ventrículo y el pericardio posterior, y cuando el líquido pericárdico es demasiado, es decir, hay demasiado líquido, el corazón se dice que nada en agua, es decir, está sobrenadando ese corazón en un líquido. El papel del ecocardiograma, entonces, los objetivos son el confirmar el derrame, qué localización tiene, si es derrame anterior o posterior, cuánto, la cuantía y el aspecto. Identifica si hay signos de taponamiento.
Un derrame pericárdico es grave cuando va generando taponamiento. A medida que se tapona es más grave la aproximación etiológica y la necesidad de la evacuación. Entonces, de acuerdo a esa cantidad de líquido que hay dentro del corazón, dentro del saco pericárdico, es leve cuando es menor de 100 cc, es moderado cuando está entre 100 y 500 cc y es severo cuando hay más de 500 cc. Entonces, el médico que hace la ecocardiografía nos va a informar esto de acuerdo a la cuantía, nos va a decir si es leve, moderado o severo para que el médico de cabecera tome una conducta. El taponamiento cardíaco, cuando un enfermo con derrame pericárdico progresa a un taponamiento cardíaco, es cuando se presenta la triada de Beck que la vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, esto es un derrame, un taponamiento cardíaco, un derrame pericárdico por un trauma. Entonces, cuando hay un derrame pericárdico de instalación súbita en el contexto de un trauma de tórax, se presenta lo que se llama la triada de Beck. Hay hipotensión arterial, los tonos cardíacos están apagados y uno ve una ingurgitación yugular, que es la elevación de la presión venosa yugular. El pulso paradójico es fundamental desde el punto de vista semiológico para que yo pesquise, para que yo advierta que ese derrame pericárdico está comprometiendo la hemodinámica. Hay un pulso paradójico a la palpación del pulso, pero hay un pulso paradójico que se lo explora a través de la presión arterial. Normalmente hay una, cuando uno palpa el pulso en la fase de inspiración, normalmente hay una disminución de la presión arterial. Cuando un enfermo está con un derrame pericárdico y está taponándose, uno encuentra una disminución de la onda de pulso durante la inspiración. A eso se llama el pulso paradójico. Si yo elevo el brazo del paciente y noto que disminuye mucho la amplitud del pulso, estoy frente a un pulso paradójico. Pero también yo puedo explorar el pulso paradójico a través de la toma de la presión arterial que vamos a ver posteriormente. Durante la inspiración, la onda de pulso tiende a desaparecer. A eso se llama el pulso paradójico. Un paciente que con derrame pericárdico va a tener un disconfort torácico. Cuando se está taponando, voy a encontrar la triada de Beck, hipotensión arterial, irritación yugular, el corazón está quieto y uno encuentra un pulso paradójico. Si yo le sacara una radiografía a este enfermo, porque para que se tapone tiene que haber bastante líquido, es decir, tiene que haber un derrame pericárdico, va a haber una cardiomegalia global. Y algo muy importante en el electrocardiograma es este signo electrocardiográfico. Se llama alternancia eléctrica. Si ustedes ven aquí, hay un complejo grande, un complejo pequeño, un complejo grande, un complejo pequeño. Y es casi en todas las derivaciones. Aquí hay un complejo grande y un complejo pequeño. Este signo de alternancia eléctrica quiere decir que hay bastante líquido en el corazón. Estamos hablando de que el derrame pericárdico es importante. Entonces, en un derrame pericárdico importante que está yendo a taponamiento cardíaco, yo puedo encontrar un pulso paradójico, aumento de la presión venosa central, los ruidos cardíacos van a estar apagados, hipotensión arterial. Fruto de este gasto cardíaco bajo, yo voy a encontrar en las extremidades frías y húmedas, hay taquipnea, hay taquicardia,
Y el signo de Kussmaul que lo vamos a ver, que no es más que esa distensión de las venas del cuello que no se colapsan durante la inspiración. El paciente va a tener disnea, puede que no tolere el decúbito y cuando va progresando a taponamiento cardíaco, el paciente puede tener dolor torácico, puede entrar en un estado de estupor, se agita y viene el paro cardíaco. Viene el paro cardíaco. Esta irritación de las yugulares, esta distensión de las yugulares, cuando uno le indica al enfermo que inspire, no se colapsan. Eso indica que hay un aumento de la presión venosa yugular y eso se ve, este es el signo de Kussmaul, esto se ve en la pericarditis constrictiva. Entonces, esa es la clínica. La pericarditis constrictiva bueno, esto es lo que ocurre en el taponamiento, es un continuo en el taponamiento. Fíjense que como la clínica va progresando. Yo puedo estar frente a un enfermo, puedo sospechar desde el punto de vista clínico que el paciente que está con derrame pericárdico se está taponando. Es decir, se interna mi enfermo con alta sospecha de un derrame pericárdico. Yo he confirmado que hay derrame pericárdico porque los ruidos cardíacos están apagados, hay alternancia eléctrica en el electrocardiograma, los complejos pueden ser de bajo voltaje, pero hay alternancia eléctrica. Le hago una ecocardiografía y hay datos de que está taponado y el paciente va a ir progresando hasta que ese taponamiento ya no solo es ecocardiográfico, ese taponamiento ya tiene expresión clínica. El paciente se está muriendo, está estuporoso, está muy choqueado, está hipotenso, está pálido, está sudoroso. Entonces, ese paciente necesita urgente una pericardiocentesis. Puede ser un derrame pericárdico de inicio súbito en el contexto de un trauma de tórax. Y fíjense que este continuum en la presentación del taponamiento está en relación a la presión intrapericárdica. Cómo va creciendo la presión intrapericárdica desde el derrame pericárdico hasta el compromiso hemodinámico. Los mecanismos compensatorios que se ponen en marcha en un taponamiento cardíaco para mantener el volumen minuto en fases iniciales, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona en el sistema nervioso y por esa razón yo lo voy a ver al enfermo taquicárdico, sudoroso, hipotenso y con las extremidades frías. Cuando yo encuentro un enfermo así, es que se han generado mecanismos compensatorios y es un derrame pericárdico que está yendo gravemente a taponamiento cardíaco. Y después del taponamiento cardíaco, si yo no evacúo el contenido líquido que hay en el espacio pericárdico, el paciente entra en paro cardíaco por disociación electromecánica. El signo de Kussmaul es la falta de colapso inspiratorio o aumento de la irritación venosa yugular durante la inspiración. Y eso es un signo característico de pericarditis constrictiva. Entonces, esto es, para recordarles, la alternancia eléctrica. Un complejo de mayor amplitud, uno de menor amplitud. Uno grande, uno pequeño. Uno grande, uno pequeño. Eso expresa que el derrame pericárdico
es importante. Entonces vamos a volver a lo que es la pericarditis tuberculosa, a la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva es muy frecuente en los enfermos que evolucionan desde una pericarditis aguda, pasando por derrame pericárdico, se taponan y si no se evacúa el líquido, se mueren los enfermos. Entonces, cuando el médico hace el diagnóstico de un taponamiento cardíaco, evacúa el líquido, le da oxigena a ese corazón, después lo estudia en forma más completa y ese pericardio está con signos de engrosamiento y de calcificación. Entonces, la pericarditis, la constricción pericárdica o la pericarditis crónica constrictiva es un síndrome caracterizado por la presencia de un pericardio que no puede distenderse porque está engrosado y calcificado, que impide el llenado normal del corazón, ocasionando una elevación de las presiones del llenado. Las cavidades compiten en un espacio rígido y reducido. Aquí se desarrolla un tejido cicatricial fibroso y calcificado entre las capas del pericardio. El tejido cicatricial se contrae e interfiere con el llenado y en este momento el gasto cardíaco y la reserva cardíaca se vuelven fijos. Es una enfermedad rara, pero potencialmente curable. Y lo importante, lo característico es que cuando uno le hace una ecocardiografía, la fracción de eyección está normal. Está infradiagnosticada. Resulta que muchas veces estos enfermos uno los ve como que fueran unos pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, porque tienen irritación yugular, hepatomegalia y edema de miembros inferiores. Entonces, simulan una insuficiencia cardíaca derecha. Pero es importante hacer el diagnóstico porque el tratamiento es muy diferente. Y también la pericarditis constrictiva simula, hay que hacer diagnóstico diferencial con la miocardiopatía de tipo restrictiva. Entonces, cuando uno le hace una tomografía a un paciente, va a ver que está engrosado y calcificado el pericardio. Y por eso es que no se puede llenar el corazón. Son pacientes que tienen un gasto cardíaco bajo. Hay contractura fibroelástica de la capa visceral del pericardio. Hay cicatrización fibrosa y calcificación de las dos hojas del pericardio. Las causas en nuestro medio por lo menos sigue siendo la tuberculosis, una causa importante, pero hay enfermos que están siendo sometidos a radioterapia. Hay que pensar en esos enfermos que vienen con un cáncer de mama o un cáncer de pulmón y que están sometidos a radioterapia. Cuando tiene signos de pericarditis constrictiva, hay que pensar que es secundaria a la radioterapia. La neoplasia de mama y de pulmón hemos dicho que también son causas frecuentes fundamentalmente en países ricos. Pero cuando yo descarto todas estas causas, también las conectivopatías, tendría que catalogar como una pericarditis constrictiva de tipo idiopática. En países desarrollados, una de las principales causas idiopáticas, segundo por radiación mediastinal, pero en países en vía de desarrollo o pacientes que están inmunodeprimidos, como por ejemplo pacientes con VIH-Sida o pacientes con un lupus eritematoso sistémico que está tomando inmunosupresores o corticoides, uno tiene que pensar en tuberculosis. Y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la miocardiopatía de tipo restrictiva. Entonces, los síntomas de un paciente con pericarditis crónica constrictiva es un paciente que simula insuficiencia cardíaca derecha.
tiene edema de miembros inferiores, tiene disnea de esfuerzo, puede haber ascitis, tiene fatiga. Generalmente el paciente consulta por insuficiencia cardíaca derecha, pero sin embargo, una cosa importante dentro de la anamnesis, cuando hagamos nuestra anamnesis, es que carece de una historia de enfermedad cardíaca previa. Tenemos que descartar hipertensión arterial, tenemos que descartar soplo, o sea, valvulopatía, tenemos que descartar Chagas, tenemos que descartar cardiopatía congénita. Entonces, el paciente tiene una clínica de insuficiencia cardíaca derecha y cuando yo descarto las otras patologías tengo que sospechar que es una constricción pericárdica. Por lo tanto, el paciente va a estar en edema generalizado. Aquí se observa el signo de Kussmaul, hay hepatomegalia, ascitis y edema de miembros inferiores. El signo de Kussmaul, ¿qué es? No es más que la distensión de las venas yugulares durante la inspiración. Es decir, normalmente cuando yo le indico a mi enfermo que inspire, estas yugulares tienen que colapsarse. Pero en la pericarditis constrictiva, estas yugulares no se colapsan porque hay una dificultad en el llenado, porque ese pericardio está calcificado y fibrosado. ¿Cómo se diagnostica una pericarditis constrictiva? Con la clínica. La clínica es de un enfermo que tiene insuficiencia cardíaca derecha, lentamente progresiva. Hay situaciones de insuficiencia cardíaca congestiva sin cardiomegalia, es decir, uno le toma una radiografía a este paciente y no tiene cardiomegalia. Es un dato importantísimo porque si fuera una insuficiencia, si estos síntomas fueran por insuficiencia cardíaca, lo normal es que uno vea a un enfermo hipertenso, diabético que se infartó o un chagásico que se dilató, la silueta cardíaca va a estar crecida. Pero acá el paciente tiene clínica de insuficiencia cardíaca derecha, pero no tiene historia de una enfermedad cardíaca, de un factor de riesgo y radiográficamente no tiene cardiomegalia. Entonces me obliga a investigar por los antecedentes todas estas enfermedades. Si tiene historia de tuberculosis, contacto con un BK positivo, si tiene historia de que está recibiendo radioterapia, si tiene historia de una cirugía cardíaca o si tiene historia de un CA de mama o de un CA de pulmón. En el contexto clínico adecuado, la presencia de calcificación pericárdica en radiografía de tórax podría ser suficiente. Es decir, la radiografía de tórax y la ecocardiografía hacen diagnóstico de la pericarditis constrictiva. Y lo que vamos a ver aquí es esto. Fíjense que está sumamente calcificado el pericardio. Hay una calcificación pericárdica, se ve. Es fácil observar este signo en una radiografía convencional. Por tomografía se ve obviamente mejor. Entonces, el diagnóstico diferencial que debemos plantearnos de la pericarditis constrictiva es con la miocardiopatía de tipo restrictiva. A favor de la miocardiopatía restrictiva, no hay engrosamiento pericárdico, hay más afectación de la función sistólica y la presión sistólica en arteria pulmonar generalmente es mayor de 50 milímetros de mercurio. Y el ecocardiografista nos va a dar muchos datos cuando es compatible con miocardiopatía restrictiva. Entonces, el tratamiento de una pericarditis de tipo constrictiva es una terapia médica, pero que habitualmente no tiene buen éxito. Hay que tratar el edema, el cansancio. La digoxina debe evitarse en estos enfermos. No le cae bien a los pacientes con pericarditis constrictiva. Lo que tenemos que dar es diuréticos de asa o espironolactona. El tratamiento estándar para una pericarditis constrictiva es el tratamiento quirúrgico. Hay que hacer una pericardiectomía. La mortalidad operatoria es mayor de 6% en centros donde tienen mucha experiencia.
Y los factores de mal pronóstico de un tratamiento de una pericardiectomía está en relación a la edad avanzada, la clase funcional, cuando hay falla renal o en presencia de hipertensión pulmonar. Entonces, estos eran los 4 cuadros clínicos que quería mostrarle en relación a la enfermedad pericárdica. Muchas gracias.